Saludos y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. El Espíritu Santo los ha guiado aquí hoy porque Dios quiere asegurarles que están en el camino correcto, el camino que Él ha preparado con amor para ustedes. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de incertidumbre, preguntándonos si realmente estamos caminando en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero quiero alentarlos hoy, diciendo que Dios siempre está guiando sus pasos, incluso cuando el camino parece incierto. En este video, exploraremos las hermosas señales que Dios utiliza para confirmar que están exactamente donde Él quiere que estén. Al sumergirnos en las Escrituras y en la sabiduría del Espíritu Santo, que sus corazones se llenen de paz sabiendo que su Padre Celestial está dirigiendo cada uno de sus pasos. Por favor, ayúdennos a compartir este mensaje lleno de esperanza con otros, dando like, comentando y suscribiéndose a nuestro canal. Su apoyo nos permite seguir difundiendo el amor y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga abundantemente. Señal 1, mis hermanos y hermanas, cuando están caminando cerca de Dios y siguiendo su voluntad para sus vidas, una de las señales más claras de que están en el camino correcto es una profunda y constante sensación de paz en sus corazones, incluso en medio de las tormentas y desafíos de la vida. La Biblia nos dice en Filipenses 4:2.7 que la paz de Dios supera todo entendimiento. Esto significa que, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor son caóticas, confusas y difíciles, Dios puede concedernos una paz sobrenatural en nuestro interior que no parece tener sentido desde una perspectiva terrenal. No es una paz que proviene de circunstancias positivas, sino una paz que proviene de confiar en la bondad y la soberanía de Dios. Vemos un poderoso ejemplo de esto en Marcos 4:2.35-41. Los discípulos se encontraban atrapados en una terrible tormenta mientras cruzaban el mar de Galilea de noche. El viento y las olas estaban rugiendo, sacudiendo su bote violentamente y llenándolo de agua. Los discípulos estaban comprensiblemente aterrados, temiendo por sus vidas. Sin embargo, en medio de esta intensa tormenta, Jesús estaba durmiendo pacíficamente sobre un cojín en la popa del bote. Los discípulos despertaron a Jesús, asombrados de que pudiera dormir en medio de tal tumulto, y le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmate». Inmediatamente, la tormenta se calmó y todo quedó en calma. Jesús preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia ilustra poderosamente la paz sobrenatural que está disponible para nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Jesús no estaba preocupado ni tenía miedo en la tormenta porque sabía que la tormenta estaba bajo su mando. De la misma manera, cuando confiamos en que Dios está en control, que Él es bueno y que está obrando todas las cosas para nuestro bien último, nosotros también podemos experimentar una paz profunda en medio de cualquier tormenta que enfrentemos, ya sea un conflicto relacional, dificultades financieras, problemas de salud, o cualquier otro desafío de la vida. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, es un fruto del Espíritu Santo que Él cultiva en nuestras vidas a medida que permanecemos en Cristo. Es el resultado de caminar cerca de Dios, pasar tiempo en su palabra y en oración, y rendir nuestras vidas a su voluntad. Cuanto más en sintonía estemos con el plan y propósito de Dios, más experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, si están pasando por una temporada tormentosa, y sienten una paz profunda e inexplicable y calma en su espíritu, aunque las cosas aún se vean tumultuosas por fuera, tómenlo como una señal de que están exactamente donde Dios quiere que estén. Que sus mentes y corazones estén guardados por la paz de Dios mientras mantienen sus ojos fijos en Él. Él está con ustedes, está a su favor y los llevará a través de esta tormenta. Mientras confían en Él, sigan caminando cerca de su buen pastor, y dejen que su paz sea su compañera constante en el camino. Señal 2, mis amigos, cuando se encuentran en el camino que Dios ha dispuesto para ustedes, una de las señales más claras es un hambre intensa y creciente por la Escritura. A medida que caminan cerca del Señor, y alinean sus pasos con su plan perfecto, su alma comienza a anhelar el sustento vivificante de la Biblia como nunca antes. Así como el salmista describió su anhelo por Dios como un ciervo que brama por corrientes de agua, así su espíritu ansía beber profundamente del pozo inagotable de sabiduría que se encuentra en la palabra santa de Dios.
El sueño se vuelve menos importante que saborear momentos preciosos dedicados a leer las páginas de las Escrituras. Levantarse temprano antes de que comiencen las demandas del día o quemar el aceite de medianoche se convierte en un gozo, no en una carga, al deleitarse en las verdades nutritivas que Dios revela en la Biblia. Pueden haber leído ciertos pasajes docenas de veces antes, pero ahora es como si los estuvieran viendo con nuevos ojos, descubriendo nuevas percepciones y gemas que tanto desafían como animan. Versículos que han conocido desde la infancia adquieren nuevas capas de significado. Las palabras en la página parecen saltar a sus corazones, fortaleciendo su fe y anclando su alma en lo que es verdadero y eterno. En el Salmo 119, 2.103, David exclama: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Cuando se deleitan en los mandamientos de Dios, y estiman sus preceptos como más valiosos que el oro, es evidencia de que sus papilas gustativas espirituales están madurando. Lo que antes parecía insípido o aburrido ahora está lleno de sabores vibrantes, refresco para su alma cansada, luz para su camino, una espada para combatir los ataques del enemigo, un ungüento para sanar heridas. Anhelar la palabra de Dios es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, santificándolos y transformándolos desde adentro hacia afuera. Jesús afirmó esto en su poderosa oración en Juan 17:17 cuando le pidió al Padre que santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Cuanto más se sumerjan en las Escrituras, más reflejarán el carácter de Cristo, y estarán equipados para seguir la voluntad de Dios. Si encuentran que esperan con entusiasmo sus citas diarias con la palabra, si los versículos frecuentemente vienen a la mente a lo largo del día, si son rápidos en buscar la perspectiva de Dios en las páginas de la Biblia cuando enfrentan preguntas e inquietudes, regocíjense. Estas son todas indicaciones de que están en el camino correcto, que están exactamente donde Dios quiere que estén. Sigan presentándose, sigan profundizando y observen con asombro cómo su amoroso Padre Celestial habla en sus vidas a través de la palabra viva y activa, porque cuanto más conozcan la palabra de Dios, más conocerán el corazón de Dios mismo, y no hay mayor aventura que esa. Señal 3, mis queridos amigos, cuando se encuentran llenos de una nueva valentía para compartir su fe, es una poderosa señal de que Dios está afirmando que están en el camino correcto. Este santo valor surge desde dentro, empoderado por el Espíritu Santo, dándoles la fuerza y la convicción para proclamar la esperanza del Evangelio a quienes los rodean. En el libro de los Hechos, vemos un ejemplo impactante de esto en la iglesia primitiva. Después de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos hablaban la palabra de Dios con valentía. Ya no eran tímidos ni tenían miedo, sino que estaban energizados con el valor divino para compartir la verdad del amor y la salvación de Cristo con todos los que escucharan. Esta misma valentía es evidente en sus propias vidas cuando están caminando en sintonía con el Espíritu. Donde antes podrían haber evitado conversaciones sobre la fe, dudando en sacar a relucir temas espirituales, ahora se encuentran ansiosos por buscar oportunidades para compartir su testimonio y las buenas nuevas del Evangelio. Su corazón arde con un deseo de ver a otros conocer el amor y la gracia transformadores de Jesucristo. Esta pasión se ilustra hermosamente en la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8:2.26-40. Guiado por el Espíritu, Felipe corrió hacia el carro del eunuco y compartió con valentía el Evangelio, explicando las Escrituras y guiando al hombre a la fe en Cristo. Al igual que Felipe, se encuentran listos y dispuestos a entablar conversaciones espirituales, confiando en que el Espíritu Santo guiará sus palabras, y tocará los corazones de aquellos con quienes comparten. Esta nueva valentía no es el resultado de su propia confianza o elocuencia, sino que fluye de la presencia empoderadora de Dios en sus vidas. A medida que se rinden a su voluntad, y permiten que el Espíritu obre a través de ustedes, descubrirán un valor sobrenatural para proclamar la verdad incluso frente a la oposición o el escepticismo. Su valentía puede manifestarse de diversas maneras, ya sea iniciando una conversación con un compañero de trabajo, compartiendo su historia de fe con un amigo, o incluso proclamando el Evangelio a un desconocido que encuentran en su vida diaria. Se encontrarán más sensibles a las insinuaciones del Espíritu, listos para dar un paso adelante en fe, y ser un testigo de Cristo siempre y donde quiera que Él los lleve. A medida que continúen caminando cerca de Dios, esta santa valentía solo crecerá más fuerte.
experimentarán una convicción más profunda de la verdad del Evangelio, y una urgencia creciente por compartirlo con otros. Sus vidas se convertirán en un testimonio viviente del poder transformador de Cristo al declarar con valentía su amor e invitar a otros a experimentar la vida abundante que Él ofrece. Así que tomen ánimo y sean alentados. Esta nueva valentía para compartir su fe es una señal clara de que están en el camino correcto, alineados con los propósitos de Dios y empoderados por su Espíritu. Abracen este santo valor y den un paso adelante en fe, sabiendo que mientras proclaman la esperanza del Evangelio, vidas serán transformadas para siempre por el poder del amor de Cristo. Señal 4, mis amigos, cuando están caminando por el camino que Dios ha dispuesto para ustedes, una de las señales más alentadoras es ver su fidelidad manifestada de manera tangible en sus vidas. A medida que confían en su guía y siguen su liderazgo, Dios demuestra su inquebrantable compromiso de proveer para cada una de sus necesidades. Tal como el apóstol Pablo declaró en Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo siguen. Un ejemplo de esto es la historia de Elías en 1 Reyes 17:2.26. Durante un tiempo de sequía y hambruna, Dios instruyó a Elías a ir y vivir junto al arroyo Kerit, al este del río Jordán. En este desierto desolado, Dios prometió sustentar a Elías, y lo hizo de una manera muy notable. Cada mañana y tarde, Dios enviaba cuervos a llevarle pan y carne al profeta, asegurando que sus necesidades físicas fueran satisfechas. Esta provisión milagrosa sirvió como un recordatorio poderoso del amor y cuidado constante de Dios por su siervo. Cuando están en el camino correcto, ustedes también experimentarán que Dios suple sus necesidades de maneras personales y prácticas. Estos encuentros providenciales sirven como confirmación de que están precisamente donde Dios quiere que estén. Tal vez no siempre sea tan dramático como cuervos trayéndoles comida, pero la provisión de Dios no es menos milagrosa o significativa. Tal vez se encuentran necesitando sabiduría para una decisión crítica, y de repente un amigo o mentor de confianza les ofrezca la perspectiva exacta que necesitaban. Tal vez estén enfrentando un desafío financiero, y de manera inesperada reciban un regalo generoso o una nueva oportunidad que les ayude a superar la tormenta. O tal vez se sientan solos y desconectados, y de repente, conozcan a alguien que se convierta en un amigo querido y una fuente de aliento. Estas expresiones tangibles de la fidelidad de Dios son como notas de amor de su Padre Celestial, recordándoles que Él los ve, conoce sus necesidades y está activamente involucrado en sus vidas. Cuando experimentan estas intervenciones personales y prácticas, es como si Dios les estuviera diciendo: estoy aquí contigo, estás en el camino correcto, sigue confiando en mí, y continuaré guiándote y proveyendo para ti. A medida que continúan caminando en obediencia a la guía de Dios, tómense el tiempo para reflexionar sobre las maneras en que Él ha mostrado su fidelidad hacia ustedes. Recuerden las oraciones respondidas, la provisión oportuna y las bendiciones inesperadas. Estos recuerdos fortalecerán su fe y les animarán a perseverar, incluso cuando el camino por delante parezca incierto o desafiante. En esos momentos cuando surgen dudas, si se encuentran cuestionando si realmente están siguiendo la voluntad de Dios, miren hacia atrás en la evidencia tangible de su fidelidad. Dejen que estas experiencias sirvan como un recordatorio de que Dios está con ustedes en cada paso del camino, guiándolos, dirigiéndolos y proveyendo para ustedes tal como lo prometió. A medida que permanezcan en el curso, y continúen confiando en el plan de Dios para sus vidas, descubrirán que su fidelidad no conoce límites. Él continuará satisfaciendo sus necesidades, tanto grandes como pequeñas, de maneras que los dejarán asombrados por su amor y cuidado. Y al compartir sus historias de la fidelidad de Dios con otros, se convertirán en un testimonio viviente de la verdad de que cuando seguimos el camino de Dios, Él siempre es fiel para proveer. Señal 5, mis hermanos y hermanas, cuando están caminando en alineación con la voluntad de Dios para sus vidas, una de las señales más profundas y hermosas es la sensación de placer de Dios sobre ustedes. Es un sentimiento difícil de describir pero inconfundible cuando se experimenta. En esos momentos, simplemente saben, en lo más profundo de su espíritu, que su Padre Celestial se deleita en el camino que están tomando.
Como creyentes, estamos llamados a vivir en el centro de la voluntad de Dios, ese punto dulce donde nuestras vidas están completamente rendidas a sus planes y propósitos. Cuando somos obedientes para seguir su guía, incluso cuando puede no tener sentido para nuestro entendimiento humano, nos posicionamos para experimentar la plenitud de su placer. La Biblia nos dice en el Salmo 149 2.4 que el Señor se deleita en su pueblo. Así como cualquier buen padre terrenal se alegra al ver a sus hijos prosperar y tomar decisiones sabias, el corazón de nuestro Padre Celestial se llena de orgullo y deleite cuando caminamos en sus caminos. Él es un buen Padre que quiere lo mejor para nosotros. Pueden sentir el placer de Dios en momentos tranquilos de oración y comunión con Él. A medida que derraman sus corazones y alinean su voluntad con la suya, pueden casi sentir su sonrisa de aprobación. Es como un cálido abrazo del cielo, asegurándoles que están en el camino correcto. El placer de Dios sobre sus vidas también puede ser confirmado a través del aliento y la afirmación de otros creyentes. La Biblia dice que debemos edificarnos mutuamente, y estimularnos unos a otros en nuestra fe. Cuando están caminando en obediencia a Dios, otros cristianos que están sintonizados con el Espíritu Santo pueden sentirlo, y hablar palabras de bendición y confirmación sobre ustedes. Su aliento puede ser como un megáfono, amplificando el placer de Dios. Disfrutar del placer de Dios es una de las experiencias más increíbles que podemos tener como creyentes. Es como un abrazo celestial, un sello divino de aprobación sobre nuestras vidas. Cuando sienten el placer de Dios, pueden tener confianza y seguridad de que están caminando en su voluntad y cumpliendo sus propósitos para sus vidas. Por supuesto, esto no significa que el camino siempre será fácil o sin desafíos, pero incluso en medio de pruebas y dificultades, pueden aferrarse a la verdad inquebrantable de que su Padre Celestial está muy complacido con ustedes. Su placer sobre ustedes no se basa en su rendimiento o perfección, sino en su posición como sus hijos amados. Así que, si sienten el placer de Dios sobre sus vidas, regocíjense y sean alentados. Están en el camino correcto, alineados con su voluntad y propósitos. Sigan adelante en obediencia y fe, sabiendo que su Padre Celestial sonríe sobre ustedes en cada paso del camino. A medida que continúen caminando en sus caminos, experimentarán cada vez más su deleite y afirmación. Descansen en su amor, confíen en su plan y disfruten la increíble bendición de vivir en el centro de su voluntad. Señal 6. Estar lleno de agradecimiento en todas las circunstancias es una poderosa señal de que están caminando al compás del Espíritu de Dios, y confiando en su plan para sus vidas. Cuando tienen fe en que Dios está obrando todo junto para su bien último, como se promete en Romanos 8:28, les permite mantener un corazón agradecido sin importar los desafíos o dificultades que puedan estar enfrentando. 1 Tesalonicenses 5:18 nos insta a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esto significa adoptar una actitud de gratitud y alabanza incluso en medio de pruebas y dificultades. Es una forma de declarar que Dios sigue siendo bueno y digno de agradecimiento, incluso cuando la vida es difícil. Tener un espíritu agradecido no significa negar la realidad del dolor o la lucha. Más bien, se trata de mantener una perspectiva eterna, y recordar que nuestros sufrimientos presentes son temporales a la luz de la eternidad. Podemos regocijarnos siempre porque sabemos que Dios está usando cada situación, incluso las difíciles, para fortalecer nuestra fe y hacernos más como Cristo. Santiago 1:2.24 dice: consideren puro gozo, mis hermanos y hermanas, siempre que enfrenten pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Dejen que la perseverancia termine su obra para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Las dificultades nunca son agradables, pero Dios puede usarlas para refinarnos como oro y desarrollar resistencia espiritual. Elegir dar gracias en todas las cosas es, en última instancia, un reconocimiento de que los caminos y pensamientos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros, como se describe en Isaías 55 2.8-9. Puede que no siempre entendamos por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas, pero podemos confiar en su sabiduría, bondad y amor. Él ve el panorama completo y conoce el fin desde el principio. Así que si se encuentran desbordados de gratitud a pesar de los altibajos de la vida, tómelo como una señal de que están en sintonía con el Espíritu de Dios.
Están viviendo con fe, manteniendo una perspectiva eterna y confiando en el plan soberano de Dios. A medida que continúan caminando cerca de Él y alabándolo en todas las cosas, Él los guiará por los caminos correctos, y usará todo para su bien último y su gloria. Señal 7. Mis queridos amigos, mientras buscan sinceramente seguir el camino de Dios para sus vidas, descubrirán que sus corazones se vuelven más y más sintonizados con su voluntad. Cuanto más se acercan a Dios, más ilumina áreas de pecado y debilidad en sus vidas que tal vez antes no veían. Esto se ilustra bellamente en el Salmo 139 2.23-24, donde David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A medida que invitamos a Dios a examinar nuestros corazones, Él fielmente revela faltas ocultas y nos purifica desde adentro. Cuando se confrontan con la santidad ardiente de Dios, no pueden evitar volverse agudamente conscientes de su propio pecado en comparación. Al igual que el profeta Isaías, que exclamó: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. La exposición a la gloria de Dios nos lleva de rodillas en arrepentimiento. Sin embargo, esta sensibilidad aumentada al pecado no debería llevarnos a la desesperación, sino al arrepentimiento piadoso. 2 Corintios 7:10 nos dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, lo hace no para condenarnos, sino para guiarnos amorosamente al arrepentimiento y la obediencia renovada. A medida que caminamos con Cristo, nuestras conciencias se vuelven más sensibles y nuestro odio al pecado crece. Nos encontramos profundamente angustiados por pensamientos, actitudes y acciones que antes fácilmente desestimábamos o justificábamos. Esta es una señal segura de la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo. Aunque el camino de la santificación progresiva a menudo es doloroso, ya que requiere poner a muerte nuestra carne, podemos regocijarnos en que Dios está obrando, preparándonos para la eternidad con Él. La sensibilidad aumentada al pecado no es una señal desalentadora de que estamos fallando, sino una confirmación alentadora de que estamos en el camino correcto, siendo transformados de gloria en gloria. A medida que humildemente nos apartamos del pecado y caminamos en obediencia, experimentamos el incomparable gozo de la amistad con Dios. Así que si se encuentran más conscientes dolorosamente de sus fallos que nunca antes, no se desanimen. Reconozcan esto como la disciplina de un Padre amoroso que desea su santidad y está guiándolos fielmente en el camino eterno. Sigan adelante en arrepentimiento y fe, sabiendo que el que comenzó una buena obra en ustedes la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Señal 8. Mis hermanos y hermanas, cuando están caminando en alineación con la voluntad de Dios para sus vidas, una de las señales más claras es que comienzan a experimentar citas y conexiones divinas. Estos son encuentros que Dios soberanamente orquesta para impulsarlos hacia adelante en el camino que Él ha trazado para ustedes. En la Biblia, vemos un hermoso ejemplo de esto en la historia de Ruth. Después de enfrentar tragedia y pérdida, Ruth eligió seguir a su suegra Noemí de regreso a Israel. Ruth no tenía idea de lo que le esperaba, pero confiaba en que Dios proveería. Mientras se disponía a recoger grano en los campos para sostenerse a sí misma y a Noemí, Dios dispuso que terminara en el campo de Buz, un pariente cercano. Esta cita divina no fue una coincidencia. Dios posicionó a Ruth en el lugar correcto en el momento correcto para conocer a Buz. Él era un hombre de noble carácter que no solo permitió que Ruth recogiera en sus campos, sino que se aseguró de que fuera tratada con respeto y tuviera más que suficiente. Buz se convirtió en el redentor de Ruth, casándose con ella y restaurando tanto a ella como a Noemí. A través de esta relación divinamente orquestada, Ruth se convirtió en parte del linaje de Jesucristo. De la misma manera, cuando están sometidos a los planes de Dios, encontrarán que se encuentran con las personas correctas en el momento correcto.
Estos encuentros no son aleatorios, son conexiones ordenadas por Dios diseñadas para proporcionar lo que necesitan para cumplir su llamado. Puede ser una nueva oportunidad de trabajo, un mentor que puede ofrecer sabiduría y orientación, una asociación que ayude a expandir su impacto, o recursos que los sustenten durante temporadas desafiantes. Las personas que Dios coloca en su camino no están allí por accidente, están estratégicamente posicionadas por el Señor para hablar aliento cuando más lo necesitan, abrir puertas que parecían cerradas, proporcionar habilidades y apoyo que les faltan, y, en última instancia, unirse a ustedes para avanzar en el reino de Dios. Ver la mano de Dios tan claramente en sus relaciones y circunstancias es una confirmación mayor de que están en el camino correcto. Cuando están caminando en obediencia, Dios dirige sus pasos y los rodea de personas que los impulsan hacia sus propósitos. Así como Él tejió la historia de Ruth tan intrincadamente, Él está obrando tras bambalinas de sus vidas para ponerlos en el lugar correcto en el momento correcto para cumplir los planes que tiene para ustedes. Proverbio 16 2.9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cuando rinden su propia agenda y confían en Dios para ordenar sus pasos, eso es exactamente lo que Él hace. Incluso cuando parece casualidad, pueden estar seguros de que Dios está orquestando los detalles de sus vidas, y las personas que encuentran para cumplir sus buenos propósitos. Él es el maestro tejedor, creando un hermoso tapiz de cada hilo divinamente designado. Así que si se encuentran de repente haciendo conexiones que los catapultan hacia adelante, conociendo personas que ayudan a hacer realidad sus sueños dados por Dios, y viendo que las relaciones dan fruto de maneras que solo Dios podría diseñar, regocíjense. Estas citas divinas son una señal clara de que están exactamente donde Dios quiere que estén, siguiendo su guía. Él está ordenando sus pasos y trayendo a las personas correctas a su camino para cumplir sus planes a través de ustedes. Señal 9, mis amigos, una de las señales más claras de que están caminando por el camino que Dios ha dispuesto para ustedes es un deseo creciente de servir humildemente a los demás, tal como lo hizo Jesús. Todo el ministerio terrenal de Cristo estuvo marcado por un servicio compasivo y desinteresado. Él no vino para ser servido, sino para servir. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los quebrantados de corazón y, en última instancia, dio su vida como rescate por muchos. A medida que se acercan a Jesús y permanecen en Él, Dios comienza a transformar sus corazones para que sean más como el de Cristo. El Espíritu Santo los llena de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esta transformación interior se manifiesta exteriormente en una vida entregada en servicio a los demás. Se encuentran notando más las necesidades a su alrededor, el vecino solitario, la madre soltera estresada, la persona mayor que necesita reparaciones en su hogar, el compañero de trabajo que atraviesa un momento difícil. Más que solo notar, sienten una fuerte atracción para intervenir y ayudar, incluso a costa de su propia conveniencia o comodidad. Su servicio podría parecer pagar las compras de un extraño, cuidar niños gratis para dar a los padres una noche de cita muy necesaria, quitar la nieve para el vecino, o escuchar pacientemente a un amigo que necesita desahogarse. Ningún acto de bondad es demasiado pequeño. La clave es que proviene de un corazón que ha sido radicalmente cambiado por un encuentro con el Dios viviente. Como el buen samaritano en la famosa parábola de Jesús, están dispuestos a desviarse de su camino, ensuciarse las manos y poner los intereses de los demás por encima de los suyos. Mientras todos los demás se apresuran, enfocados en sus propias prioridades, ustedes se toman el tiempo para detenerse y cuidar de las almas oprimidas y desanimadas que Dios coloca en su camino. Elegir vivir de esta manera no es natural, va en contra de nuestra naturaleza humana egoísta. Por eso, un genuino deseo de servir a los demás sacrificialmente es una evidencia tan convincente de que están caminando cerca de Jesús y siendo transformados desde adentro por el poder del Espíritu Santo. Demuestra que Dios está vivo y activo en sus vidas, moldeándolos a la imagen de su Hijo. Así que si se encuentran menos preocupados por su propia comodidad y avance y cada vez más entregados a satisfacer las necesidades prácticas, emocionales y espirituales de los demás, regocíjense.
Es una señal clara de que están en el camino correcto, siendo cambiados por el amor y la gracia de Dios para ser más como el humilde, compasivo y servicial Salvador. Sigan permaneciendo en Él, confiando en el poder del Espíritu, y sirviendo con alegría donde quiera que Él los guíe. A medida que caminan en los pasos de Cristo, sus vidas reflejarán hermosamente su corazón a un mundo que observa. Señal 10. Cuando están caminando por el camino que Dios ha dispuesto para ustedes, una de las señales más profundas y reconfortantes es experimentar fuerza sobrenatural en momentos de debilidad. Este es un poderoso testimonio de la gracia de Dios, y su deseo de sostenerlos a través de los desafíos que enfrentan. El apóstol Pablo, quien soportó innumerables pruebas y dificultades en su misión de difundir el Evangelio, aprendió a abrazar sus debilidades. En 2 Corintios 12, 2.9-10, escribe: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que en sus momentos de fragilidad, la fuerza de Dios era más evidente, permitiéndole superar obstáculos que nunca podría superar por su cuenta. Cuando están en el camino de Dios, sin duda enfrentarán desafíos que parecen insuperables. Pueden sentirse inadecuados, mal preparados o simplemente exhaustos por las pruebas que tienen delante. Sin embargo, es en estos mismos momentos que la gracia de Dios brilla con mayor claridad. A medida que se apoyan en su fuerza, se encontrarán empoderados para seguir adelante incluso cuando sus propios recursos se han agotado. Este principio se ilustra bellamente en Isaías 42.29-31, que dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando ponen su esperanza y confianza en Dios, Él renovará sus fuerzas, permitiéndoles elevarse por encima de sus circunstancias, y perseverar a través de los desafíos más abrumadores. Experimentar la fuerza de Dios en su debilidad es una señal profunda de que están dependiendo de Él y caminando en su voluntad. Es un recordatorio de que no están solos, y de que la gracia de Dios es suficiente para cada prueba que enfrentan. A medida que continúan buscando su guía y confiando en su fuerza, se encontrarán empoderados para cumplir el propósito que Él ha dispuesto para ustedes, incluso frente a la adversidad. En momentos cuando se sientan débiles, abrumados o inadecuados, recuerden que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Abracen los desafíos que tienen delante como oportunidades para presenciar su gracia y fuerza en acción en sus vidas. Al hacerlo, se encontrarán creciendo en fe, resistencia e intimidad con su Padre Celestial, confiados en que están caminando por el camino que Él ha preparado amorosamente para ustedes. Querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones llenos de gratitud y almas que buscan tu guía. A medida que navegamos los sinuosos caminos de la vida, encontramos consuelo en el conocimiento de que tú siempre estás con nosotros, dirigiendo nuestros pasos e iluminando nuestro camino. Señor, confiamos en tu plan divino para nuestras vidas. Cuando las dudas y las incertidumbres nublan nuestra visión, nos aferramos a la certeza de que tú nos estás guiando por el camino correcto. Tu palabra nos recuerda que tienes planes para prosperarnos y no para hacernos daño, planes para darnos esperanza y un futuro. Encontramos consuelo en la promesa de que estás obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando el viaje parece desafiante. Te alabamos por los susurros gentiles de tu Espíritu Santo, instándonos a seguir adelante y confirmando que estamos en el camino correcto. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o encontramos obstáculos en el camino, buscamos tu sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a afinar nuestros corazones a tu voz, a reconocer las señales sutiles y los empujones que nos indican la dirección correcta. Padre, te agradecemos por los dones y talentos que nos has otorgado. Confiamos en que nos has equipado con todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas. Danos el valor para dar un paso de fe, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Ayúdanos a abrazar el viaje único que has diseñado para cada uno de nosotros, sabiendo que tu mano nos guía en cada paso del camino. Oramos por fuerza y perseverancia cuando el camino se vuelve empinado y los desafíos parecen abrumadores.
Recuérdanos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Cuando nos sintamos cansados, renueva nuestros espíritus y llénanos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios, te agradecemos por las personas que has colocado en nuestras vidas para alentarnos y apoyarnos en el camino. Estamos agradecidos por los mentores, amigos y seres queridos que ofrecen consejos sabios y nos elevan con sus oraciones. Ayúdanos a ser una luz y una bendición para los demás, compartiendo la esperanza y la seguridad que hemos encontrado en ti. A medida que continuamos en este camino, que mantengamos nuestros ojos fijos en ti, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ayúdanos a confiar en tu tiempo, sabiendo que tus planes son perfectos, y tus caminos son más altos que los nuestros. Que encontremos gozo en el viaje, abrazando cada momento como un regalo de tu mano. Gracias, Señor, por la certeza de que estamos en el camino correcto. Confiamos en tu bondad, tu fidelidad y tu amor inquebrantable. Que nuestras vidas traigan gloria y honor a tu nombre mientras seguimos el camino que has dispuesto para nosotros. En el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. Sigan caminando en fe, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Confíen en que Dios está viendo cada uno de sus pasos, y que Él tiene un propósito para cada temporada de sus vidas. Recuerden, su tiempo siempre es perfecto. Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Él está obrando todas las cosas para su bien y su gloria, así que no se desanimen por los desvíos o retrasos. Abracen el viaje y las lecciones que Él les está enseñando en el camino. Sigan buscándolo, escuchando su voz y obedeciendo su guía. Él ha colocado sueños y deseos en sus corazones por una razón. Sigan persiguiéndolos con pasión y perseverancia, sabiendo que Él abrirá las puertas correctas en el momento correcto. Su historia aún se está escribiendo. Lo mejor está por venir. Manténganse fieles, manténganse esperanzados y manténganse en el camino. Dios está con ustedes en cada paso del camino, y Él los llevará hacia el increíble futuro que ha planeado para ustedes. Confíen en Él, apóyense en Él y vean cómo obra de maneras que los dejarán asombrados. Son amados, son escogidos y están destinados a la grandeza en Él. Sigan brillando su luz y caminando en su propósito. El mundo necesita lo que tienen para ofrecer. Y a medida que siguen el camino de Dios para sus vidas, experimentarán la vida abundante que Él ha prometido. Estoy orando por ustedes y animándolos. Dios tiene esto, y Él los tiene a ustedes. Amén.